Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Aquí estamos directamente desde la iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría, aquí en la ciudad del Alto. Vamos a empezar el estudio bíblico. Vamos a primeramente ponernos de pies y vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo, por este tiempo, por lo que vamos a hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que estén las personas que tienen que estar, Señor Jesús, para hablar de tu palabra, para hablar de lo que tenemos que hablar, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La gloria y la honra sea para ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. También pueden de alguna otra forma preguntarnos por redes, ¿no? Y esto es muy importante para este espacio, estudios bíblicos online en la iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría, para que justamente el pueblo del Señor se edifique. Amén. Bueno, hermanos, es muy importante entender muchas cosas que vamos a hablar hoy. Hermanos, a ver, vamos a ir viendo algunas cosas. A ver, vamos a Romanos 4:25. Romanos 4:25. A ver. Y esto es, hermano, muy importante que lo empezamos a analizar. Lo vamos a empezar a analizar, a reflexionar algunas cosas que vamos a profundizar un poco más. Por eso las personas que están suscritos al canal, lo vamos a subir esto también al canal de YouTube, es importante que lo vayan repasando. Ya tenemos muchas prédicas. Y vamos a ir reflexionando algunas cosas, vamos a profundizar un poco más. No nos vamos a conformar con solamente algunas cosas básicas. Saludos a Vladimir, mamá Nicón, a Kevin Apaza también que nos está siguiendo. Bueno, 4:23 dice, y no solamente con respecto a él, desde Romanos 4:23 lo leo, amén. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Primeramente, hermanos, ¿qué era justificación? Justificación, ¿qué era, hermanos? A ver, ¿alguien puede decirme? ¿Qué era justificación, hermanos? Vamos a ser participativo para que no un poco se duerman. Amén. Justificación es presentar a alguien culpable como justo. ¿Qué es así justificación? Presentar a alguien culpable como justo. Jesucristo nos presentó delante de su Padre, nosotros siendo pecadores, nos presentó como siendo justos. Nos adoptó como hijos suyos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso lo hizo por la cruz del Calvario, por medio de la cruz del Calvario. Entonces hay dos conceptos que tenemos que entender, hermanos. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Jesucristo, ¿por qué murió en la cruz del Calvario? Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, amén. ¿Y por qué resucitó? Para justificarnos, eso está diciendo. Entonces, nosotros tenemos que creer en un Jesucristo resucitado, no en un Jesucristo que sigue, que ha muerto. Porque si no creemos en un Jesucristo resucitado, estaríamos negando la justificación. ¿Cuántos quieren aprender un poquito más estas partes? Esto es bien importante. Esto es lo que nos hace diferentes de los católicos.
Porque el católico pone, ¿no? Pone una estatua, pone un Jesucristo crucificado y recuerda la muerte de Jesucristo, pero nosotros recordamos la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, porque por medio de la resurrección Jesucristo nos justificó, venció a la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, esto es bien importante. Por eso muchas, entre comillas, iglesias cristianas que hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerdan, ¿no? Semana Santa, dicen, ¿no? Recuerdan que Jesucristo murió, pero no dicen que Jesucristo resucitó. Y el Evangelio es recordar, hacer entender a la gente que Jesucristo murió y resucitó. Eso es lo completo. Pero Satanás es astuto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, están siguiendo redes. Podemos hacer preguntas al aire también, ¿no? Podemos hacer preguntas al aire. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos dice Pablo? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué Jesús murió en el Calvario? Digan conmigo, por el pecado. Entonces pueden poner en los apuntes, en su cuadernito, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. ¿De qué serviría que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario y no nos haya justificado? No sirve de nada. ¿Sí? ¿De qué sirve que recordemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y no decir a la gente que Jesucristo está vivo hoy? No sirve de nada, ¿no? Imagínense que yo, como si fuera cura, y empiezo a hablar de Semana Santa, que Jesucristo murió, pero no hablamos de la resurrección. Es en vano la muerte de Jesucristo. ¿Dónde se consolidó la victoria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde se consolidó la victoria sobre la muerte, sobre el pecado? ¿Dónde se consolidó? Se consolidó en la resurrección de Jesucristo sobre la muerte, en la resurrección, amén. Por eso que cuando decimos al demonio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vete, en el nombre de nuestro Señor, vete a una enfermedad o a lo que sea, somos testigos que Jesucristo resucitó. Y ese es el punto que tenemos que llegar. Amén. ¿Cuántos me han entendido esa parte? Entonces murió por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la justificación, la resurrección de Jesús fue la demostración de que Dios, el Padre, aceptaba su sufrimiento y muerte como pago total del pecado. ¿Cuándo? O sea, es una prueba, hermanos. O sea, a ver, vamos un poquito a entender esto. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, el Padre, ¿qué significa eso? Es una prueba que aceptó. ¿Que aceptó qué? Aceptó el Padre que Jesús murió por nuestros pecados. A eso se llama justificación. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, hasta ahí? ¿Algún aporte? ¿Se entiende, hermano? Entonces nosotros, ¿por qué no podemos predicar a un Jesús muerto? No. Por eso nosotros no ponemos aquí nuestro crucifijo, aparte que es idolatría, y ahí ponemos a Jesús muerto, ¿no? Eso significa, eso es una parte de la verdad, ¿no? Pero Jesucristo hoy en día venció la muerte. Por eso cuando pasas una enfermedad, por eso que cuando estás en alguna prueba, por eso Jesucristo se manifiesta, sana a los enfermos. Si tienes cáncer, Jesucristo te sana. Si tienes alguna enfermedad, Jesucristo te sana, porque Jesucristo está vivo y está en la iglesia hoy.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es muy importante, hermanos. Eso es muy importante reflexionar. Es muy importante entender que Jesucristo está vivo y Jesucristo está en tu corazón, está en ti. Por eso que cuando tú dices en el nombre de Jesucristo, enfermedad de lo que sea, se va, porque eso es una prueba que Jesucristo es vivo. Si tú no vives eso, hermano, estás perdiendo tiempo como cristiano. Si tú, hermano, amén, a veces nosotros tenemos una prueba, alguna enfermedad y nos queremos hundir. Decimos, no voy a poder esto, no voy a poder pasar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que entender, y esto te quiero decir hoy, Jesucristo ha vencido a la muerte. Ahora el problema es, ¿lo crees o no? Muchas personas no tienen sanidad porque no lo creen. Dicen, no voy a seguir en esto. El médico me ha dicho que me queda tanto tiempo de vida. Y no lo creen. Y no lo entienden. Porque lo que hablamos no es una sabiduría humana. Es una sabiduría de Dios. Y esa sabiduría se la revela a sus hijos. Por lo que cuando el médico te dice, va a pasar esto, tú tienes que decir, en el nombre de Jesús no va a pasar. Y en el momento, es que ese es el problema. Pocas personas entienden la sabiduría divina, la sabiduría del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, la justificación, la resurrección de Jesús fue la demostración de que Dios el Padre acepta su sufrimiento y su muerte como pago total por el pecado, y que ya no descargaría su ira contra el pecador, sino que a su favor estaba con Cristo, a través de él, con todos sus creyentes. Jesucristo, cuando el Padre acepta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Padre acepta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y dice, acepto este sufrimiento, acepto lo que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. En ese momento Jesucristo resucita, y eso es una prueba que el Señor pagó tu pecado. Cuando el Señor dice consumado es, ¿han visto esa parte? Consumado es. Allí se usa una palabra en el griego que significa ha sido pagado tu deuda, dice en el original. O sea, ya no le debes nada al Señor. Ya no le debes, ha sido pagada tu deuda, dice. Eso es consumado. En otras, también se usa también esta palabra para decir, en una guerra, hemos ganado la guerra, dice. O sea, está diciendo también consumado, significa en el griego, hemos ganado una guerra, hemos ganado la guerra en contra de Satanás y sus huestes. O sea, por eso te digo, tú ya no debes nada. Jesús pagó la factura de tu pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesucristo pagó la factura de tu enfermedad. Y eso a veces no lo creemos. Amén. Y el problema a veces no es que, que Jesucristo no pagó, sino es que no creemos eso. Y el problema está en ti. Por eso muchas personas que están enfermas van a buscar solución aquí al médico. Van a buscar solución y ahí. Y no está mal. Porque Dios puede curar por medio de un médico. Amén. Pero lo más importante es que tú sepas que hay algo superior de lo que dice el médico. Que hay algo superior de lo que dice la ciencia. Es que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y dolencias, y tú tienes que estar seguro en el Señor. Cuando tú estás en enfermedad, Jesús es Rafa, tu médico es Él. Cuando estás en algún problema, no sé, en algún problema o en una guerra espiritual, Él es tu guerrero.
Cuando tú dices, tienes miedo de entrar a algún lugar, no sé, a algún trabajo, no sé, es ya Jesucristo Nisi, Él es tu estandarte. Amén. Entonces son diferentes cosas que uno tiene que entender, hermano. Y a veces Dios nos empuja para que nosotros entendamos lo que se entiende por lo que es estas diferentes facetas de lo que se entiende por Jesucristo. Entonces, cuando tú vayas a Jerusalén, yo he estado viendo ahí ayer o antes de ayer he estado viendo todo lo que es lo que Jesucristo pasó, ¿no? En Jerusalén, por donde llevó la cruz del Calvario, eso estaba viendo. Y es un reportaje de 1 hora y 20 minutos. Y no lo he visto todo, pero lo he empezado a saltar, ¿no? Que no tenía mucho tiempo. Pero al final llega al sepulcro, a la tumba de Jesús. Al final de toda la Vía Crucis. Y muestran la tumba, enfocan la tumba, y la tumba está vacía. No hay cuerpo. Y eso es un testimonio, eso es una prueba que Jesucristo resucitó. Cuando van por ejemplo, en otras religiones, cuando van, bueno, no me gusta usar esta palabra, pero ya, cuando van a otras religiones a adorar, a ver a Mahoma, ahí Mahoma está, ¿no? Ahí Mahoma está su cuerpo. Pero cuando se va a visitar la tumba de Jesús, Jesucristo resucitó. Y eso es una prueba que Jesús venció. Y Jesús venció sobre tu enfermedad. Jesucristo venció sobre tu problema. Jesucristo venció. Y eso es tener la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo es tu mente carnal? Tu mente de hombre, tu mente carnal te dice, no hay solución para esto. Tú le buscas, puedes ir en donde los mejores médicos, todo puedes hacer. Tú le buscas, ¿no? La solución. Pero sigue aquí en la cabeza, ¿no? Dando vueltas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es tu mente carnal. Esa es tu mente. Y tiene que morir esa mente. ¿Y sabes cómo muere esa mente? Con ayuno y oración. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Saludos a Daniel García Jiménez, a Dani Saúl Celis. Saludos. Puedo hacer preguntas al vivo. Eso es importante entender. En las mismas universidades nos han moldeado. Nos han moldeado en las universidades, en los colegios, para tener una mente racional. ¿Y es difícil o no es difícil salir de eso? Los matemáticos han estudiado aquí en la iglesia matemáticas. A ver, levanten la mano. 2 más 2 es 4, ¿no? ¿No? Cálculo 1 han llevado o no han llevado. ¿Es así o no es así? Y en las matemáticas es así. 2 más 2 es 4. 4 por 4, ¿cuánto es? 16. Pero para Jesucristo 4 por 4 puede ser 20. De 4 panes, ¿cuánto multiplicó el Señor? Eso es, racionalmente, eso se puede dar. Para la ciencia no. Porque para 4 panes y unos cuantos pescados, solamente pueden alimentar ¿cuántas personas? Digamos que 10. Pero Jesucristo es más que la matemática. Jesucristo es más que la ciencia. Entonces tú tienes que salir de esa mente terrenal, esa mente de hombre. Tienes que dejar eso. Y tienes que vivir en el Señor. Amén. Por eso te digo, hermano, hoy domingo, ¿qué fecha es domingo? 9, todo te va a ir bien. Pastor, pero estoy pasando problemas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo te va a ir bien. ¿Lo crees o no?
¿Por qué lo crees? ¿Ah? A veces de tu enfermedad Dios se puede glorificar. Para el cristiano la enfermedad, eso Dios se glorifica. La muerte para el cristiano es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿cómo es la mente del hombre? Nadie quiere morir, ¿no ve? ¿Cómo voy a morir? Pues se preocupan los hijos, se preocupan, ¿no ve? Como en la mente carnal, el huevo está subiendo, los alimentos van a subir. Y la mente carnal está en eso, ¿no? En ese problema. Cuando más bien debías alegrarte que estas cosas pasen, porque significa que el Señor está cerca. ¿Cómo vas a pensar? Según lo que piensas, ahí a partir de lo que piensas, nacen tus emociones. ¿Sabían o no? Y esas emociones producen enfermedades. ¿Sabían o no? Eso es ciencia. Tienes que manejar tu pensamiento. Cualquier cosa nomás recibimos a veces como cristianos. No te van a, el médico te vas a morir, pero ¿qué dice la palabra? ¿Te vas a morir o vas a vivir? ¿En qué vas a creer? ¿En el médico o en la palabra? Eso es pues el problema. Eso es salir de la mente terrenal. Amén. Por eso, hermano, más bien, cuando vean que estas cosas están pasando, hermanos están en prueba, más tienen que venir a la iglesia, porque sabemos que el Señor a veces nos jala las orejas para que nos preparemos. Eso es tener la mente de Cristo. Amén. Pablo dice que estaba en la cárcel, estaba solo, pero Pablo estaba triste. Dice que cuando Pablo entraron a la cárcel, dice que ellos alababan al Señor, por sabiendo que su galardón es grande. ¿Por qué pensaban así? Porque tienen la mente de Cristo. Y en el momento que tú te bautizas en el fuego del Espíritu Santo, dejas tu mente carnal, tu mente, amén, y pasas a tener la mente de Cristo. ¿Cuántos en gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, ¿nos entendemos o no? Entonces Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó para justificarnos. Pero en el momento que Jesucristo murió y resucitó, tenemos la mente de Cristo, cambiamos de pensamiento. Y eso es el arrepentimiento, cambio de pensamiento y conducta. No metas a tu cabeza cosas que no son del Señor. Preocupación no es de Dios. Miedos no es de Dios. Chismes no es del Señor. Amén. A ver, un poquito eso vamos a ver. Vamos a Gálatas 5:16. A ver, vamos a identificar. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Qué tenemos que tener? La mente de... Dile de la mente de Cristo, dile. Cuando hay alguna enfermedad, uno que está crecido espiritualmente, dice, me han diagnosticado tal enfermedad, para Dios eso es fácil, vas a estar sano. Así piensa uno de que, ¿me dejo entender? Pero uno que no tiene la mente de Cristo, triste. Vas a orar llorando al Señor, me voy a morir, dice. A ver, vamos a entender. 5:16, ¿qué dice? Digo pues, andar en el Espíritu, ¿qué dice? Y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. A ver, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso es la mente de Satanás, hermano. Amén. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Esto es la mente de Satanás. Miedo, miedo a la muerte. Aún tienes mente carnal, pues. Aquí tienen miedos. A ver, hermanos, a ver, ayúdenme. Aquí están viendo miedos aquí en Bolivia. Miedo a la inflación. Todo eso es miedo, ¿no? ¿Se dan cuenta? El cristiano tiene que andar tranquilo. Es más feliz. Porque sabe que el arrebatamiento está cerca. ¿Cuántos cristianos están con la mente del diablo? Preocupados. Andan, ¿no? Los noticieros, ¿qué te ponen? Cosas negativas, no sé cómo llamarlo. Malas noticias. Te meten miedo. Que esto, que el otro. Pero tú no te dice el Señor, ten miedo. ¿Qué te dice la palabra? Ten la mente de Cristo. ¿Tienes la mente de Cristo? ¿O no tienes? Actúas como teniendo la mente de Cristo. Por esa persona que esté enferma, ¿sabes cuál es la solución? Imponer manos, orar y el Señor hará. Y vas a ver que va a estar sano. Eso es tener la mente de Cristo. ¿Amén? Amén. Y eso demuestra que Jesucristo resucitó. Porque va a sanar a esta persona en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si haces lo contrario, si te preocupas, haces lo contrario, van a estar dando vueltas como en el desierto, en redondo van a dar vueltas. Y van a querer solucionar. Si estamos vivos, el que da vida es Dios, no el médico. Que está bien irse a ver, a veces unos chequeos, todo. Pero el Señor va a decir cuándo nos vamos y cuándo no, cuándo va a seguir predicando. Amén. Entonces no te pongas en el lugar de Dios. Dios sabe cuándo vamos a partir, hermano. Dios sabe. Pero mientras tengamos vida, predicaremos, oraremos, buscaremos al Señor, tendremos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si no creemos que Jesucristo, si no creemos que este enfermo puede sanar, si no creemos que Dios lo puede hacer, entonces ¿para qué estamos? Entonces es insulso, hermano, creer o venir a la iglesia. Tienes que ponerlo en práctica, ¿amén? ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Alguna vez? Levanten la mano. Sinceramente, levanten la mano. Todos. ¿Nadie ha pasado? Levanten la mano, nadie le está bien. A mí me está bien. Levanten la mano, arriba levanten. Yo he pasado. Quieren meter preso a mí, ¿saben ustedes? Ya me estaba desviando la pastora, todo. Pero el Señor me dijo, tienes que tener la mente, mi mente. Segundo, a veces oramos, doblamos rodillas y creemos que el Señor no nos va a responder. ¿No ve? No sé, de repente estás doblando rodillas 2 años para que tu papá venga a la iglesia, para que tu familia, y parece ser que el Señor no responde. Quiero decirte una cosa, Señor, hermanos. Hay una palabra en el griego, en la Biblia, que se llama kairos. Y kairos significa el tiempo exacto, el tiempo propicio. Dios escucha lo que oras. Dios escucha lo que clamas. Dios escucha lo que lloras. Dios escucha todo y sabe tu corazón. Pero Él lo va a hacer en el tiempo exacto, no en tu tiempo.
¿Cuántos quisiéramos que nuestros familiares estén aquí en la iglesia? ¿Cuántos nos quisiéramos que estén aquí doblando rodillas? Pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y eso se llama Kairos. Amén. Dios sabe qué tiempo va. Tú sigue perseverando. Tú sigue orando. Tú sigue doblando rodillas. Persevera. ¿Qué te interesa lo que diga la gente? ¿Cuántas cosas hablan de mí? Yo no soy una persona perfecta, pero estoy camino a ya quiero llegar ahí, amén. Y eso no importa lo que te diga la gente, no importa lo que te diga tu familiar, lo importante es que dice Dios de ti. Amén. Ese tiempo ya está llegando, ese tiempo exacto, ese tiempo está llegando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso sigue doblando rodillas, sigue orando, sigue ayunando. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gálatas 6:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. En la circunstancia que estés, en el problema que estés, tú tienes que estar con gozo. No puedes estar triste. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Ahora sí entienden? ¿Qué es crucificar la carne? Crucificar tu mente, crucificar tu duda, crucificar tu miedo. Eso es crucificar la mente. Eso es crucificar la carne. Amén. Tenemos que crucificar eso. Tienes que crucificar eso. Hermanos, en las clases de liderazgo pastoral, un pastor decía que la iglesia exitosa es la iglesia que tiene gente. Y eso es mentira del diablo, hermano. La iglesia exitosa no es la que tiene mucha gente. La iglesia exitosa es la que hace la voluntad del Padre. Ese es el exitoso. La iglesia exitosa no es la que tiene radio, tele. ¿Me dejo entender? La iglesia exitosa es la que hace la voluntad del Padre, es la que predica la palabra, hermano. Y generalmente son las iglesias pequeñas. Amén. ¿Tú crees, hermano, que para llenar una iglesia se necesita aprender la palabra? ¿Sabes qué se necesita para llenar una iglesia? ¿Saben qué se necesita? Psicología emocional, aprender. Eso se necesita. Mercadotecnia. ¿Sabe qué es la mercadotecnia, no? Se estudia el mercado, bueno, y el que estudia mercadotecnia te va a decir, el cliente tiene la razón. Y se vende un producto, así como Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola se centra en el cliente. ¿Qué le gusta al cliente? ¿Qué le atrae? El cliente tiene la razón. Y ahí se vende un producto. Para llenar iglesias se necesita mercadotecnia y psicología emocional. No se necesita aprender la palabra. A la gente no le gusta pues que le diga cambia tu vida, deja tu mente carnal. A la gente lo que le gusta dice que le diga vas a tener casa, auto. Y eso le atrae a la gente. Amén. Los pastores, por eso les digo, tienen que dejar esa mente carnal. De decir, no, las iglesias grandes son exitosas. No, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos van a dejar de tener miedo en el nombre del Señor Jesucristo? Eso es un demonio que está ahí metido, hermano. Eso es un demonio que está metido ahí adentro que te está molestando. ¿Cuántos van a dejar de tener duda, hermano? Eso es un demonio que está metido. Aparte es tu mente de hombre. Tú tienes que pensar como Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Digan conmigo, la mente de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? ¿Cuántos quieren ser como Jesucristo? Gracias, hermano. ¿Cuántos quieren pensar como Cristo? Para los cristianos, la muerte es ganancia. Pero pastor, está hablando locuras. Es que tienes que avanzar y tener la mente de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Ahora vamos a empezar la prédica. Amén. ¿Cuántos? Vamos a empezar la prédica. Amén. Vamos a hablar de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12. Todo el capítulo 12 vamos a ver. Gracias, Señor Jesús. Saludamos a los hermano Kevin. Saludamos a Kevin a paz. Dones espirituales. Amén. Los dones espirituales. Dice la palabra, capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de... A ver, vamos a ver Corinto. 1 Corintios, capítulo 12. Pablo, ¿a quién está escribiendo? A la iglesia de Corinto. Amén. Esto quiero que me entiendan antes de entrar a la lectura. Pablo fundó iglesias locales. Amén. Fundaba aquí iglesia, dejaba un pastor. Fundaba de otro lugar iglesia, dejaba otro pastor. Fundaba otra iglesia y fundaba otro pastor, ahí dejaba otro pastor. Iglesias locales. La iglesia del Señor es un diseño como la familia. Amén. Pablo no habló de una iglesia universal. Se van a dar cuenta esto. ¿Por qué, pastor? Me van a decir, me van a dar la razón muchos. ¿Por qué las iglesias universales o las iglesias grandes siempre se corrompen? ¿Se han dado cuenta o no? Hay iglesias aquí en La Paz que tienen templos grandes y están en corrupción. Pero cuando eran iglesias pequeñas funcionaban mejor. Amén. Es porque el diseño de Dios de la iglesia es que es iglesia local. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Iglesia local. En la iglesia local, ¿quién es la máxima autoridad en la iglesia local? Y eso nos vemos, ¿no? La máxima autoridad es la palabra. El llamamiento del pastor, Dios lo llama al pastor, no lo llama la iglesia, no lo llama el hermano. ¿Quién llama al pastor en la iglesia local? Dios. En la iglesia universal, como es iglesia católica, apostólica, romana, ¿qué es la católica? ¿Qué significa católico? Universal significa. Es un diseño de Satanás, hermano. Elmer Mamani Sarsuri quiere unirse a tu video, dice que como no entiendo. ¿Me dejo entender? El diseño de la iglesia católica, apostólica, romana, es un diseño del anticristo. Es un diseño satánico. ¿Quién pone ahí curas? El Papa. Amén. ¿Quién pone en la iglesia local al pastor? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la máxima autoridad en la iglesia local? ¿Cuál es la máxima autoridad? La palabra del Señor. ¿Cuál es la máxima autoridad en el Vaticano, en la iglesia católica? El Papa, no la palabra. ¿Me dejo entender? ¿Quién
¿quién es el intermediario entre Dios y los hombres? Jesucristo, en la iglesia local. En la iglesia universal, ¿quién es el intermediario? El Papa. Amén. Y es así. En la iglesia universal hay una jerarquía. Amén. Hay una jerarquización. En la iglesia local todos somos hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. Cuando en el griego se usa la palabra eclesia, Pablo usa y habla a la iglesia local, no habla a la iglesia universal. Se van a dar cuenta que las iglesias, denominaciones, tienen la misma estructura y tienen la misma razón de ser. ¿No ve? Lo que dice el pastor tiene que ir lo que dice el pastor en las denominaciones, en iglesias grandes, lo que dice el pastor, eso tiene que cumplirse. Igualito que la católica. Amén. Para la iglesia local, ¿cuál es el templo? ¿Qué es el templo para la iglesia local? El corazón. Para la iglesia universal, ¿cuál es el templo? La estructura. Hermanos, por eso de esta iglesia muchos se van, porque están en esa mente de hombre, en esa mente anticristiana, creyendo que iglesia es templo, es show. Por eso, hermano, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, amén. Pregunta, Pablo, ¿para quién escribió esto? Para una iglesia local, para la iglesia de Corinto. Estas iglesias a veces eran en casas, hermano. Estas iglesias era en lugar de trabajo. Iglesia, amén. Eso es para Pablo, iglesia. Esto es bien importante. Por eso, hermano, tenemos que salir de esa mente carnal, de ese molde. La iglesia somos nosotros, no es el templo, no es el lugar. En el satanismo, mucho énfasis se va al templo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entendiendo eso, vamos a hablar ahora de los dones espirituales. Amén. 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. No, dice Pablo, dice la palabra del Señor, porque esto no ha escrito Pablo, ha escrito el amado Espíritu Santo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas veces, muchas iglesias son ignorantes de los dones espirituales. Amén. Muchas iglesias no saben lo que es el don espiritual. Cuando se echa fuera el demonio, ya nos dicen apóstatas. Ya nos dicen que estamos haciendo las cosas que no son del Señor. Amén. No entienden. Porque por eso le dice Pablo a este tiempo a la iglesia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el griego, la palabra ignorar viene del griego agnoko, que significa ignorantes. Hay muchos ignorantes de la palabra de los dones espirituales. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú no tienes que ser ignorante. No tienes que ignorar. Por eso cuando se habla aquí de la iglesia de Jesucristo, poder y sabiduría, pastores dicen que somos apóstatas. Porque están moldeados en esa mente de denominaciones
Y las denominaciones son construcciones, son religiones construidas por el mismo diablo y Satanás para confundir a la gente. Amén. Las denominaciones eso ha creado el diablo, hermano. Jesucristo no vino a fundar denominaciones. No vino a fundar asambleas de Dios, luteranos, adventistas, testigos de Jehová. No, hermano. Eso lo ha hecho el diablo. Eso lo ha hecho la masonería, hermano. Eso lo ha hecho el ocultismo para confundir a la gente, hermano. Cuando uno quiere seguir las cosas del Señor, el mormón te dice que el diablo y Jesucristo son hermanos, hermano. El testigo de Jehová te dice que Jesús es un ángel. El adventista te habla más del sábado. Amén. Esos son creaciones de la masonería. Por eso Elena G. White, Charles T. Russell eran masones, hermano. El diablo los reprenda. Eso debe estar aquí en el infierno, hermano. Allá abajito debe estar Elena G. White. Abajo debe estar por confundir a la gente, hermano. Jesucristo no vino a fundar denominaciones. Jesucristo vino por una iglesia, hermano, que es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Hermanos, esto es importante. Por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El don es un regalo del Espíritu Santo. Amén. En el griego es neumáticos. ¿Ya sabes qué significa don espiritual? Significa don no carnal. Anótate eso, hermano. Es un don no carnal. Es un regalo no carnal. Eso es un don espiritual. Pero ¿qué es lo que? A ver, vamos a entender eso. Amén. Es un don no carnal. Es un don que Dios te da a las personas que están regeneradas. ¿Y qué es regenerado? Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás regenerado. Has vuelto a nacer. Y ahí el Espíritu Santo te da dones. Dones que Dios te va a tomar en cuenta. Dones que te va a decir Dios, ¿qué has hecho con esos dones? Yo te he dado miren los dones que Dios nos había dado. Ahí vamos a ver, pero dones que Dios te va a pedir cuentas, hermano. Por eso tú predica, ora, ayuna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. 2, dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, el 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasaba en Corinto, hermano? Dice que recibían la unción y dice que la gente empezaba a hablar en lenguas angelicales. Ora balas, ora bala, ira balas, ora bala, bala. Amén. Eso pasaba en la iglesia, hermano. El fuego del Espíritu Santo tomaba a estos varones y empezaban a hablar en lenguas, y la gente y los cristianos no entendían, dice en Corinto. Y de repente decía este de repente está diciendo que Jesús es el demonio. Amén. De repente está diciendo que Jesús, no le entendemos lo que dice. De repente está diciendo que Jesús es el diablo, así anatema, ¿no? Cosas contrarias. Y Pablo les dice, no tengan miedo. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, y por el don del Espíritu Santo recibe lenguas, no puede decir anatema a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el que controla. Así que cálmense, Corinto, le dice. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, sentí un fuego ahorita hablando. ¿Cuántos sentí un fuego? Yo sentí un fuego ahorita. Yo sentí un fuego. Porque el diablo no quiere que ores en lenguas. Porque el diablo no quiere que sepas estos dones. Amén. Amén. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamarle a Jesús Señor
si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, no tengan miedo a hablar en lenguas. Las lenguas es un don del Señor. Las lenguas es un don del Señor. Y tú tienes que aplicarlo, hermano. Y si no tienes don de lenguas, puedes decirle, Señor, quiero tener ese don de lenguas. Porque el que aquí es el confundido es el diablo, hermano, no sabe lo que estás hablando. Pero el Señor sabe, amén. Es muy poderoso el don de lenguas, hermano. Misterios habla del don de lenguas. Cosas profundas. Pero Pablo dice, el que hable don de lenguas también tiene que haber que alguien interprete para que la iglesia se edifique. Tú tienes don, hermano. Dios te ha dado, no sé qué dones te habrá dado. Aquí no dice el don de lenguas es para pastores. Aquí no dice, amén. Dice que el Señor ya te ha dado dones, amén. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Amén. El 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. ¿Qué hay? Diversidad. Diaresis en el griego. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Queridos hermanos, dice el 5. ¿Cuántos saben, hermanos? Y esto escúchenme, hermanos. Cuando uno ora en lenguas, no es lo mismo que orar normal. ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos saben que cuando uno ora en lenguas, algo especial pasa? Cuando tú estás, hermano, por caer, cuando tú estás por tirar la toalla, cuando tú dices esto no va a salir y tienes la mente del diablo, ¿no? Lo que les dije, ¿no ven? La mente carnal. Y esa mente carnal te hace dudar. Esa mente carnal al frente de, o sea, en otras palabras, no te da esperanza. Y para dejar esa mente carnal, tú tienes que orar en lenguas. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es el mismo. ¿Sabes qué significa la palabra ministerio? La palabra ministerio en el griego es diaconía. ¿Cuántos saben que en la iglesia había diaconisas? ¿Había o no había diaconisas? ¿Había o no había? Había mujeres diaconisas. ¿Amén? Es otro tema, pero... Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es Él. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué dice? A cada uno. Porque a este es dada por el Espíritu. Ahora vamos a entrar a los dones. Vamos a entrar de lleno. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Y esto es importante, hermano. Palabra de sabiduría. Hermanos, hay hermanos que tienen palabra de sabiduría. Aquí en el griego palabra, ¿qué significa palabra en el griego? Logos, de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermano? En el griego es sofía. Te voy a dar un ejemplo. Dios te da sabiduría. Hay personas que tienen palabra de sabiduría. A ver, a una persona le dices, y una persona esa palabra de sabiduría puede ser, el evangelio es arrepentimiento, salvación del alma. Y eso es una sabiduría de Dios. Eso es una sabiduría tremenda, hermano. Para muchos locura, porque están con su mente carnal. Pero para nosotros es sabiduría.
Vamos a dar algunos ejemplos, amén, para que los entendamos. Ejemplo, Efesios 1:15. Vamos a ir entendiéndonos poco a poco, amén. Amén. Poco a poco, porque esto, hermano, es un poco fuerte hablar de esto. Efesios 1:15. A ver, vamos a ver Efesios 1:15. Aquí está. El espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Este es el espíritu de sabiduría que muchos tienen y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. ¿Cuántos quieren tener ese espíritu de sabiduría y de revelación? Tienes que conocer a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Yo conozco cómo es Dios. No conozco a plenitud, pero sí las cosas reveladas de Dios. Sé que Dios está airado con el mundo y que va a exterminar todo el pecado. Eso es sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Sé que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y sé que en el momento, hermano, de que estaba creando todo el universo, los ángeles le alababan, el evangelio de arrepentimiento y salvación del alma ya estaba presente. ¿Sabían o no sabían eso? Por eso dice, en el principio creó los cielos y la tierra, ¿no? A ver, Juan 1:1. A ver, ¿qué dice Juan 1:1? A ver, vamos un poquito a repasar esta parte. Pónganse, esto es una sabiduría divina. Juan 1:1, a ver, vamos a leerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Estamos aprendiendo o no? A ver, levanten la manito. ¿Quiénes están aprendiendo? Esto no lo he sacado yo del internet, hermano. Esto yo lo he sacado en ayuno y oración. Amén. Estaba ayunando esta semana. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo en el original dice logo. Y logos es Jesucristo, sí. Pero logos es también la predicación. ¿Cuántos me entienden? Estoy hablando de sabiduría divina. Cuando Jesús estaba haciendo el mundo, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban haciendo el universo, ya sabía que el hombre iba a caer. Ya sabía que Adán iba a pecar. Ya sabía que Eva iba a pecar. Ya sabía Dios. Y Dios, cuando creó el universo, también creó el Evangelio de Dios. Amén. Esa es sabiduría divina. Señor ya sabía que iba a haber pecado. Por eso dice, en el momento que creó Dios el universo, Dios ya ha creado el Evangelio, ya creó el mensaje de arrepentimiento y salvación del alma. Ya creó. Eso es sabiduría divina. Y eso es una sabiduría con revelación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan conmigo, sabiduría con revelación. La ciencia, la filosofía, ¿tendrá sabiduría con revelación? No lo tiene. ¿Mahoma habrá llegado a una sabiduría y revelación a ese nivel? No. ¿Por qué?
Porque el pecado, hermano, no te deja entender cosas profundas. Hermanos, ¿por qué los pastores no predican arrepentimiento y salvación del alma? Porque no tienen sabiduría y revelación divina. Porque si supieran, predicarían en todo tiempo el evangelio. Eso es un ejemplo. Y eso es un don de Dios. Porque esta sabiduría y revelación no lo vas a encontrar en un libro de teología. No lo vas a encontrar en un libro de filosofía. No lo vas a encontrar en un político. No lo vas a encontrar en una ciencia. No lo vas a encontrar en las matemáticas. No lo vas a encontrar en ninguno. Lo vas a encontrar cuando busques a Dios, cuando busques su presencia. Ahí vas a entender la sabiduría y revelación, que es la palabra de revelación y sabiduría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otro ejemplo de sabiduría divina y revelación. Cuando estamos aquí, ¿no? A ver, vamos a dar otro ejemplo. Otro ejemplo vamos a ver, de sabiduría divina y revelación, palabra de sabiduría y revelación. ¿Cuántos saben que la marca del anticristo ya está? La gente no lo entiende. La gente está en sus cosas. Amén. Eso es sabiduría. ¿Cuántos quieren saber la marca del anticristo? Apocalipsis 13:18. A ver, lo vamos a leer un poquito. Dice, el 666, ¿qué es? Aquí hay entendimiento. Aquí hay sabiduría. Amén. El 666 no lo entienden muchos. Para el adventista la marca del anticristo es el domingo. ¡Qué cabezón! No tienen sabiduría y revelación. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 13:18? La marca del anticristo. Aquí hay sabiduría. A eso se refiere. O sea, para entender la marca del anticristo, tienes que saber filosofía, ocultismo, ¿será así? O tendrás que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo vamos a entender estas cosas profundas? A ver, leamos. ¿Qué dice? Todo completo, por favor. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí hay sabiduría y revelación de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No sé quiénes tendrán don de palabra y sabiduría. ¿Cuántos dicen gloria? Amén. Vamos nosotros a ver a Efesios 15. Amén. Yo voy a ir paso a paso. Amén. Yo no voy a correr. Amén. Voy a ir paso a paso. Porque no quiero. Por eso para mí la filosofía es como pan comido, hermano. Leer a Marx, el socialismo, lo que es el Lenin, Trotsky, todo lo que es el socialismo, comunismo, eso es sabiduría humana. Y la sabiduría humana para mí es pan comido. Aquí la cosa es saber sabiduría divina. Amén. Por eso todo lo que has estudiado, para Pablo decía, todo lo que esto es basura. Porque él tenía sabiduría divina. Ahora vámonos otra vez al 17. Para que Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os he llamado y cuál las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Amén. ¿Cuántos saben? ¿Para cuántos el día domingo es el día más especial? A ver, levanten la mano. Que lo esperan, porque aprenden nuevas cosas, ¿no? Eso es ser sabio o no, venir a la iglesia desde lejos, ¿no? ¿Eso es sabio o no?
Porque Dios esa sabiduría la ha escondido. No la ha dado a las iglesias grandes. La ha dado a algunas iglesias, ¿no? Amén. Esto es bien importante. Por eso, dedicarse a las cosas del Señor es sabio. Amén. Dedicarse a las cosas de tu alma es sabio. Y Dios te invita a tener una sabiduría no humana, sino una sabiduría divina. Amén. Miren, Efesios 1:19, y el cual el supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación de poder de su fuerza. El poder del Espíritu Santo también vamos a hablar de su sabiduría. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en lugares celestiales. ¿Cómo sabes que Jesucristo resucitó? Hermanos. ¿Cómo sabes que Jesucristo resucitó? ¿Porque te lo dijo Discovery Channel? ¿Porque te dijo el pastor? ¿O porque tienes una sabiduría divina? Porque Dios te lo reveló. Eso es diferente. Amén. ¿Qué tiene que pasar? Dios tiene que revelarte. Hermanos, por eso cuando yo he tenido esa sabiduría divina, para mí filosofía, leer a Aristóteles, Sócrates, Platón, fácil. ¿Por qué? Porque he adquirido una sabiduría divina. Miren, el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. ¿Cómo sabía que todo lo puso debajo de sus pies? Señorío encima, el señorío está en la iglesia, hermano. Amén. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. ¿Cómo sabía esto Pablo? Porque tenía sabiduría divina. Amén. ¿Cuántos van a ser sabios? Si tú tienes esa sabiduría divina, esa persona que está enferma sabe que va a ser sana. Porque tienes una sabiduría divina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vámonos a Filipenses rapidito 1:21 para hablar este don de palabra de sabiduría. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Me dicen, pastor, lo tengo. Me dicen, amén. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Segunda característica de la sabiduría, la palabra de sabiduría o la sabiduría divina. La sabiduría, hermanos, de Dios es en la práctica, no en la teoría. Amén. Y la pastora es odontóloga, ¿no ve? ¿De qué te sirve saber teoría si no práctica? ¿Por qué? Yo puedo leer en libros cómo se saca una muela y etcétera, 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 etcétera. En el momento es la clave, ¿no? En el momento de sacar la muela, ¿qué se hace en ese momento? Tienes que saber manejar tu fuerza, no sé, tu motricidad, no sé. ¿Quién más es pastora? ¿Cómo se aprende la técnica para sacar una muela? No en teoría. Puedes saber, pero al momento de practicar tienes que sí puedes ejercer lo que sabes teóricamente, pero ¿qué es mayor? ¿La sabiduría, el conocimiento práctico o el conocimiento teórico? para mí es práctico. ¿Por qué? Y luego ¿Pero por qué? Porque en el práctico se aplica teoría y práctica, pues. ¿Me voy a entender? Para abogados lo mismo. Y para los profesionales saben eso.
En las cosas del Señor es así. ¿De qué te sirve saber que Jesucristo ha muerto, ha resucitado, si no lo aplicas con un enfermo, si no lo aplicas con un endemoniado, si no lo aplicas? Amén. Para en vano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí la cosa es en la práctica. Y la práctica, se une teoría y práctica, amén. En la práctica está la sabiduría del Señor. Por eso Jesucristo decía, yo he venido a sanar enfermos, echar fuera demonios, pero he venido a morir por los pecados, amén. Pero Él lo demostraba, hermano. Amén. Por eso la predicación del Evangelio es con demostración. Amén. No es teoría. ¿Cuántos pastores están teorizando? Curas están teorizando. Semana Santa. ¿Para qué Semana Santa? Prefiero vida santa, hermano. Amén. ¿Cuántos en gloria a Dios? Semanas, no, vida santa es mejor. Amén. Y el cura va hablando, ¿no? Teoría. Parecen filósofos más que pastores. En filosofía se teoriza, pues. Hay un muchacho que es igual. Tengo 5,000 libros, dice. Así un muchacho que la pastora le conoce, católico. Me invitó a un debate. 5,000 libros tengo. Y yo le he dicho, está bien que leas todo. Libros de 800, 900 bolivianos se compra el muchacho, todo. Pero no lo aplica. Amén. ¿Cuándo lo vas a aplicar? Le he dicho. Y ser cristiano es igual. Tienes que aplicarlo. Amén. Dios permite que pases pruebas para que lo apliques. Si no, no tiene sentido. Amén. Cuando está el endemoniado ahí, tienes que echarlo fuera. Por eso un pastor le decía que sabía la Biblia. ¿Qué haces si está ahí el demonio? Le digo. Le predico, dice. No es así, hermano. Que está teorizado. Su mente todavía tiene una mente carnal. La mente espiritual es llevarlo a la práctica. Por eso aquí la siguiente semana vamos a ir a la calle a predicar, hermano. Tenemos que practicar. Pastor, ¿alguna pregunta? Lo mismo pasa en la vida de nosotros. ¿Amén? A veces puede ser teoría, pero si pasa algo en lo práctico, que tal vez en el momento no sabes qué hacer, porque te falta práctica cuando estás empezando. Amén. Pero ya vas perfeccionando y ya. ¿Cuántos van a practicar? Eso es palabra de sabiduría también. La sabiduría de Dios está en la práctica, no está en la teoría. Por eso, amén, ¿cuándo me entienden esa parte? No sé quién tendrá palabra de sabiduría. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de palabra de sabiduría y revelación. Pastor, ¿de cómo sabes esto que hay que llevarlo a la práctica? Por revelación divina. Amén. Pedro, ¿qué hacía pues? Levántate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, te voy a contextualizar a qué quiero llegar. Y esto lo van a ver en Mateo 28, no lo busquen, pero ayer yo estaba entendiendo esto en oración, hermano. Amén. María Magdalena, juntamente con 8 mujeres, estaban yendo, después que lo han sepultado nuestro Señor Jesucristo, estaban yendo a ungirle, dice Noé, porque creía que estaba muerto. Por eso se han ido. Amén. Por eso han ido. Porque está muerto. Y ahí un ángel dice que estaba, en Mateo dice que un ángel recorrió la piedra. Amén. Y en Juan capítulo 20 dice que el ángel lo llevó a otro lugar todavía. O sea, se complementan lo que estoy hablando. Amén. O sea, para entender ese relato tienes que leer todos los evangelios. Mientras la mente humana, ¿cómo no la mente humana? Jesús ha muerto. María Magdalena llorando debido a ir. Y el ángel del Señor se sienta riendo
Y dice así la palabra, no riendo, no dice riendo, pero le dice la palabra que el ángel del Señor le estaba sentado encima la piedra después de haber recorrido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que María Magdalena, y ahí el ángel le dice, ¿qué le dice el ángel? ¿Por qué buscan a Dios en una tumba? Y hoy en día pasa lo mismo, hermano. En una tumba quieres buscar a Jesús. ¿Por qué busca? Jesús ha resucitado. Amén. No lo buscan en una tumba. En otras palabras, decía, ¿por qué lo buscan a Jesús? Lo ponen crucificado cuando ha muerto, ha vencido a la muerte. Entonces dice que María Magdalena va corriendo, amén, con otras mujeres. Otros dicen, había otros nombres más. Juana más estaban, María, la madre de Jacobo. Y ellos ven, las mujeres ven, ¿no? Y van donde los discípulos corriendo. Jesús se ha resucitado. Y los discípulos no le creían. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A esto quiero llegar. Dice que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Pedro no le creía, nadie le creía. Judas se había colgado, ya había muerto. 11 nomás era. Nadie les creía. Después el Señor se le aparece y todo, ¿no? Se les aparece a los discípulos, todo. Ya los discípulos empezaron ya a creer un poco más. Pero la gente no creía. Se lo han debido zaptar el cuerpo, se lo han debido llevar para contarnos historietas que Jesucristo resucitó. ¿Cuándo el mundo, cuándo la gente empezó a creer? Cuando le dijo Pedro, en el nombre de Jesucristo, levántate al cojo y caminó. Así se predica la palabra con práctica, hermano. ¿Es así o no es así? Eso es palabra de sabiduría. Amén. ¿Cuánto es gloria a Dios? Gloria a Dios. A ver, ¿cómo hay que predicar la palabra? Con palabra de sabiduría. Pero la palabra de sabiduría a veces creemos que es uno que sabe la Biblia y es también, ¿no? Pero la palabra de sabiduría es la práctica. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Alguna pregunta está aquí? Aporte. Entonces, cuidado que estén tristes porque un hermano esté enfermo. Señor, ¿qué vamos a hacer? Así. ¿Ah? Señor, ¿por qué? Mente todavía carnal, ¿no? Tienes que moverte en fe. Y la fe mueve montañas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, vámonos rapidito. Juan 2:31. ¿Hay que predicar con práctica o no? Entonces no es una fe ciega, como nos dicen, ¿no? Estos fanáticos, dicen, ¿no? Fe ciega tienen. No, hermano. A ver, ¿qué dice? A ver, no es 2:3. A ver, un ratito, no es 2:30, no es 2:31. Es... No es. Ahorita vamos a ir, amén. Se me va a venir a la mente, porque el Señor me dice esto. Pero si no le encontramos, ya. Jesucristo, a ver, vamos a ver, pero vamos a hacerlo claro. Cuando Pedro predicó y el cojo se levantó, ¿qué pasó? Ahí dice, el nombre de Jesucristo tiene poder. Y la gente creyó. Y mediante esa predicación fueron a arrepentirse. Amén. Eso es. Entonces, ¿cómo es palabra? ¿Cómo es espíritu? A ver,
Otras vamos a ir. A ver, un momentito. 1 Corintios, otras volveremos. 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso había sido palabra de sabiduría, amén. Palabra de sabiduría. Este que tiene palabra de sabiduría sabe interpretar bien la palabra, hermano. Porque aparte tiene revelación. ¿Cuántos en gloria a Dios? ¿Nos estamos entendiendo ahí? ¿Cuántos han entendido? Vámonos al siguiente. Otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es palabra de ciencia? ¿Qué es palabra de ciencia? Son las palabras que Dios pone en la mente de la persona. Eso es palabra de ciencia. Amén. ¿Qué es? Son palabras que Dios pone en la mente de la persona. Amén. Y por eso los que tienen palabras de ciencia, hermano, tienen que decir las mismas palabras que Dios te pone en la boca. Amén. A ver, vámonos a Lucas 1:77. Palabra de ciencia. Lucas 1:77. Pastor, ¿a qué hora estamos? ¿Quién me dice ahora? De todas formas va a estar grabado la prédica. Lucas 1:77. Palabra de ciencia. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? De Juan el Bautista. El 76 dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento. ¿Para dar qué? ¿Qué es ciencia? Palabra de ciencia. No te está hablando de la ciencia del ser humano. Te está hablando del pensamiento de Dios. Y en el pensamiento de Dios, ¿habrá o no habrá revelación? Hay revelación. Por eso te dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para perdón de sus pecados. Juan el Bautista ¿tenía o no tenía palabra de ciencia? Vuelvo a repetir, ¿qué es palabra de ciencia? Son palabras que Dios pone en la mente de la persona. Cuando viene el otro muchacho, no sé si vendrá o no vendrá, él ya sabe. Este muchacho quería hacerse cosas malas, ¿no? Y el pastor José Luis viene, ¿no? Espíritu de suicidio, vete. ¿Escucharon o no escucharon? Y nos hablamos con el pastor. Le comenté, ni siquiera sabía su nombre. Pero el Señor, ¿qué puso ahí? Puso en la mente del pastor palabras que Dios pone en la mente de la persona. ¿Cuántos, gloria a Dios? ¿Cuántos tendrán eso? Por eso tienen que practicar eso. ¿Cómo van a practicar? Echando fuera demonios. Aquí cuando la pastora, hay un demoniado con la pastora, hablamos, ¿qué tiene este? Ya rapidito nosotros pasamos. Tiene este espíritu, es espíritu de sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos pone en la mente, son palabras que Dios nos pone en la mente de la persona. Que es también conocimiento. Amén. Amén. Y este conocimiento, vuelvo a repetir, es un conocimiento vivencial. No es un conocimiento teórico. ¿Cuántos en gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué es un conocimiento? No es teórico. Por eso predicar el evangelio no es teoría. Hay que ir a la calle, hay que ir a practicar. Amén. ¿Para qué? Para que sus dones
se den a la luz. El Espíritu Santo ¿Te enseña o no te te enseña? hace dar Te cuenta hace dar cuenta. mientras vas practicando. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a hablar más adelante, pero ¿hay alguna pregunta ahí? ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Qué diferencia hubiera? Porque hay una confusión Ujú, entre la intuición y el discernimiento. ujú. El don de ciencia tiene los tres. Los teólogos hablan de intuición, no hablan de confusión. No hablan de ciencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuántos quieren tener don de ciencia? Levanten la mano. ¿Qué dice la palabra? Como leí en Efesios 1:15. ¿Lo volvemos a leer? Antes de entrar a la respuesta. ¿Ah? ¿Qué dice Efesios 1:15? A ver. Dice 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Te dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Cómo vas a adquirir sabiduría? O sea, sabiduría y revelación son juntos, es lo mismo. Amén. Tú vas a doblar rodillas, vas a orar, vas a ayunar y vas a conocer a Dios. Y Dios te va a revelar cosas y te va a dar sabiduría. O sea, si Dios no te revela, no llegas a ser sabio. Dios tiene que revelarte. Amén. Dios tiene que enseñarte. Dios tiene que discipularte. ¿Y dónde te disipula? En el desierto. Ahora, intuición, discernimiento ¿y qué más era, pastor? Ciencia. No hay que confundir con la ciencia Humana. de este mundo, ¿no? Por ejemplo, quiero separar algo, Señor, ilumíname. No, o sea, no es una ciencia humana, es una ciencia divina, es un conocimiento divino. Vamos a entender esta parte otra vez. Conocimiento intuitivo. Conocimiento intuitivo es cuando tú conoces a Dios por medio de tus sentidos. Eso es intuitivo. Amén. Nosotros necesitamos pasar por un laboratorio para decir que esto es azul. ¿Qué color es este? Ya lo estás viendo, no necesitamos pasar, no por un laboratorio. Ya lo estás viendo. Amén. Dios te enseña por medio de tus sentidos. Sientes la presencia del Señor. Sientes la unción. Sientes que Dios está aquí. Pero eso es sabiduría. Muchos hermanos no sienten aquí la unción. Yo siento la unción. ¿Cuántos sienten? Levanten la mano. ¿Sienten o no sienten? Ese conocimiento intuitivo es superior al racional, dice la ciencia, la ciencia humana. Y en este conocimiento intuitivo, por la presencia de Dios, disciernes. ¿Qué es discernir? Separar entre lo bueno y lo malo. ¿Amén? Amén. Eso es discernir. Separar lo bueno de lo malo. Separar, distinguir. Entonces, en esa sabiduría, por tus sentidos, tú disciernes dónde está el Señor, dónde están los demonios también. ¿Por qué? Sientes una presencia maligna. Pero esto no lo aprendes en un libro de teología. Esto lo aprendes, ¿qué dice? El Espíritu Santo te da de sabiduría.
¿Cuántos en gloria a Dios? Gloria. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Intuición, discernimiento y ¿qué más era? Ciencia. La ciencia es conocimiento. Lo que te estoy diciendo te puede salvar, hermano, de la muerte. ¿Cuántos en gloria a Dios? ¿Quién está allá afuera? Continuamos. ¿Qué hora estamos? Ya vamos a terminar. Amén. Continuamos. Saludos a plebe. Dice ahí pelón. Dice, ¿quién será? Ya. Continuamos con los dones. Amén. Amén o no amén. Amén. Domingo nomás nos reunimos, ¿no ve? ¿Qué hora estamos? Pero para 11:40, ya, 10 minutos más. 1 Corintios 12, dice, por 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. ¿La fe es un don o no es un don? ¿La fe es un don o no es un don? Es un regalo de Dios. ¿Qué significaba don? Don significaba regalo, viene del griego neumáticos, que significa dones no carnales. ¿Cuántos en gloria a Dios? A otro da fe. Amén. Por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro sanidades. Ahora pregunta, ¿por qué los teólogos dicen que no hay sanidades? Que solamente eran para los apóstoles. Que solamente... No, hermano. ¿Aquí qué dice? Solamente para los apóstoles, dice. Está hablando de la iglesia en Corinto. Pablo dice a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Sanidad. ¿Qué es sanidad, hermano? ¿Será simplemente corporal? No. También espiritual. Sanidad significa efecto de curar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos en gloria a Dios? A toditos eso les ha dado el Señor, les ha repartido. A otro el hacer milagros. Amén. Milagros se refiere al poder de obrar diversos tipos de milagros, incluida la sanidad. ¿Cuántos en gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué dones tendrás? A otro hacer milagros, a otro profecía. Amén. Hermanos, ahí nos vamos a quedar, amén. Y es largo de explicarles. Porque si hablo de profecía, ahí nos vamos a tardar siquiera 1 hora más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos vamos a la segunda parte vamos a continuar? Profecía. Amén. Queridos hermanos, es bien importante estos dones. Como dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor no quiere que ignores eso. Estos dones, me dice el Señor, es para llevarle el evangelio a la práctica. Amén. Y esto es muy, pero muy importante. Palabra de Dios, hermanos. ¿Alguna pregunta? Aquí se pueden suscribir al canal Estudios Bíblicos Online. También, pastora, ¿de qué más estamos? Ministerio Jesucristo, Poder y Sabiduría. Hay también 2 canales de YouTube.
Amén. Preguntas, aportes para ya pasar a la prédica del pastor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo le dije al Señor, yo quiero tener todos esos dones un día. Yo le dije. Y esto es bien importante, hermano, que tú anheles los mejores dones. Porque estos dones son ¿para qué? Para edificar la iglesia. El cuerpo. No para glorificarse. Hermanos, en este tiempo hay mucho hablan de la palabra líder. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es mejor decir siervo. Todos quieren ser líderes, ¿no ven? Todos quieren que les sigan. Pero nadie quiere ser siervo. Estos dones es para servicio de la iglesia, para edificación de la iglesia. Satanás, hermano, muchos pastores dicen, no hay estos dones, no hay lenguas, no hay esto, no hay el otro. ¿Por qué? Porque son enemigos del evangelio. Se debe predicar el evangelio con señales y prodigios, con el respaldo. Amén. Por eso Pablo decía, yo he hablado no con una sabiduría humana, sino es una sabiduría divina. Y hermanos, esta sabiduría divina es tremenda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren tener esa sabiduría divina? Amén. Bueno, vamos a orar un momentito. Dios me los bendiga, hermanos. Paz del Señor.